La Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR. Muy buenos días y gracias por venir. Buenos días, gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, ¿cuál es la primera lectura que podemos hacer de este panorama que acabamos de describir? Bien, bueno, en primer lugar podemos decir que sí, que va a haber más mujeres en el Parlamento en la próxima legislatura que en la actual, ¿sí? De hecho, nosotras contabilizamos en la Cámara de Representantes 29 mujeres, en el Senado 8 mujeres electas, a las cuales se va a sumar la vicepresidenta, porque cualquiera de las dos fórmulas que compiten en el balotaje llevan una mujer como candidata a vice. Es decir, vamos a tener un total de 38 mujeres en el Parlamento. Esto es un aumento, son 10 mujeres más que en a raíz de las últimas elecciones del 2019. Es importante decir que este es el mayor aumento que hemos visto en el Parlamento de mujeres. Es un incremento importante. Para que tengan una idea, en el 2019 entraron solamente 2 mujeres más en comparación con la legislatura anterior, y en el 2014 entraron solamente 7 mujeres más que en las elecciones del 2009. Entonces, un ingreso de 10 mujeres más en comparación con el periodo anterior es un aumento relevante. Y no lo veo tan lejos del tercio, no queda tan lejos del tercio. Está abajo, pero no mucho más abajo. Estamos acercándonos, pero no estamos llegando al tercio. Ni siquiera estamos llegando al 30%, ni que decir, estamos muy lejos de la paridad todavía, ¿no? Eso es algo que todavía no... El tercio sería como lo mínimo, que es lo que... El tercio sería 43, ¿no? Y quedaría 39, según entendí. 38. 38 contando la vicepresidenta. Contando la vicepresidenta. El tercio, cuando hablamos del tercio, es lo que establece la ley vigente. Claro, la ley vigente lo que establece es que todas las listas electorales deben incluir un tercio de mujeres. Cada 3 lugares deben incluir candidaturas de ambos sexos. Entonces, se aplica a la oferta electoral, pero no garantiza ese tercio en los resultados. Es una precisión importante. No es que la ley exija que un tercio del Parlamento tenga que ser, en este caso, de mujeres o del género subrepresentado, sino que es, en definitiva, es un tercio de la oferta que se da a elegir, con lo cual, en una hipótesis donde los 99 diputados salgan por listas distintas, eventualmente podría haber 99 hombres en el Parlamento sin violentar la ley de género. Sí, sí, exacto. ¿Sí? Esto también porque lo que los estudios que hacemos muestran es que la mayoría de las listas aplican la cuota de forma minimalista, es decir, ponen una sola mujer en cada terna y en el tercer lugar. Entonces, como vos decís, si fueran 99 listas distintas, no llegarían a entrar mujeres, en la mayoría de los casos. No todas las listas. No, porque nada impide que sea al revés, que empiece por una mujer. Nada impide, pero la evidencia empírica muestra que no es lo que la mayoría de los sectores hacen en su aplicación. Y si es a la inversa, o podría ser perfectamente a la inversa. Sí, sí. De acuerdo a la evidencia, ¿no? O sea, no es comparable una situación con la otra, me refiero. Que sí podría ser a la inversa, de poner a todos los legisladores varones, o sea, ha pasado toda la vida, ¿no? Sí, sí, podría ser, pero no es lo más común. Sí tenemos casos, y podemos, verlos un poco más detalle, pero hay casos de listas encabezadas por mujeres, pero no, en la mayoría de los casos, las mujeres entran... Te están acomodando el micrófono, perdón, el susto. No, todo bien. Bien, y otra cosa para comentar que tú ya lo señalaste, Ana, es que en el Senado no hay cambio, ¿sí? Este cambio que vemos es únicamente en la Cámara de Representantes. El Senado tenemos exactamente el mismo escenario que hace 5 años, ¿sí? Capaz que... no sé, podría hablar un poco de por qué, de dónde viene este aumento. Exacto, entonces, ¿no? Geográficamente y por partidos, me parece interesante. Sí, sí. Ahí son 2 claves para entender este aumento, ¿no? Lo que vemos es que los 3 partidos más grandes, en los 3 casos hay un aumento proporcional de la cantidad de mujeres ¿no? sobre el total de la bancada, ¿no? No hay ninguno de esos 3 partidos, Frente Amplio, Partido Nacional, Partido Colorado,
que registre una baja de la cantidad. Sí, en el Parlamento en total. Si desagregamos por Cámara, sí, ¿no? La situación en la Cámara es que de los 8 mujeres electas, 7 son del Frente Amplio y únicamente una es del Partido Nacional. Y el Partido Colorado no tiene ninguna mujer electa a la Cámara Alta. Ahí es un ejemplo claro de lo que decía Nico, de cómo un partido en realidad, teniendo distintas listas, no necesariamente ubica a una mujer, porque es lo que pasó en el Partido Colorado. En realidad, como hay varias listas que asumen, en ese caso ninguna mujer estaba en los primeros lugares como para poder asumir. Incluso hubo 2 listas en esas, o 2 hojas de votación que obtuvieron 2 lugares. Exacto. Y como la mujer entraba en el tercero, no terminaron ingresando. Exacto. La primera mujer en ambas de esas listas, la lista de Ojeda y la lista de Vamos Uruguay, estaba colocada en el tercer lugar. Entonces, el Frente Amplio es el partido que tiene la mayor parte, ¿no? El 40% de su bancada, casi el 40% de su bancada son mujeres. Y el Frente Amplio, las legisladoras del Frente Amplio representarán 2/3 del total de las mujeres electas al Parlamento, ¿sí? Esto es algo que ya vemos, es la tercera elección que tenemos la misma tendencia. Ahí la explicación es que el Frente Amplio va con paridad, ¿no? En las listas. Exacto. O sea, Es interesante igual ese cumple punto. el mínimo que establece la ley. Es interesante ese punto porque en realidad el Frente Amplio no está obligado a acercarse a ese paradigma de paridad. No. Sin embargo, lo hace sin estar obligado a hacerlo y es gracias a ese impulso que se logra esta mejoría. Sí. Porque en realidad... También es que una lista metió 9, entonces Ahí va. si una lista del Partido Colorado hubiera metido 9, habría mujeres. Sí. Seguro. No, pero no la misma cantidad. No la misma cantidad, No pero la misma habría. cantidad. Pero al No. meter 9, y después la otra mete 2, en las que metieron 1, no hay mujeres. Claro, pero mi razonamiento... Las del Frente Amplio que metieron 1, Sibila, Carballo, alguien que me ayude, las que faltan de 1, Bueno, sí, estaba pensando en la que Vergara. metió 2. Vergara, la que metió 2, La que metió 2 ahí entró tiene con 1 y Sosa 1. Moreira. Claro. Pensamos en Andrade. Pero te quiero decir, el esfuerzo que no está obligado a hacerse por acercarse al concepto de paridad termina siendo la diferencia. Absolutamente. Pero la ¿no? pregunta que surge después es, si ni siquiera el Frente Amplio hubiese hecho ese esfuerzo, el cual no está obligado a hacer, Sí. la situación sería mucho más dramática. Sería ¿Me explico? mucho más dramática. Sí, el Frente Amplio adoptó la paridad en el 2018. ¿Sí? Entonces, van ya 2 elecciones que aplica la paridad en sus listas electorales. Y es el factor De cambio. clave para que haya este aumento. Si no, estaríamos en una situación muy parecida al de 2019, Súper estancado. 2014. Esa es ¿sí? como la crítica No más hubiéramos tenido tanto aumento, seguramente. ¿Qué pasa con las fintas? ¿Cómo? ¿Qué pasa con las fintas a la ley de cuotas? Porque además, Sí. más allá de que está establecida la ley, también hay formas de vulnerar el espíritu que tiene Sí. la ley. Eso se ha visto en otras oportunidades. Ahora tengo la impresión de que hay más casos de los que habitualmente conocemos. Sí, tenemos, en este caso vamos a tener, hay 5 varones que van a entrar al Parlamento en lugar de una mujer electa como titular, ¿no? En 3 de esos casos son casos donde hay una mujer electa, en 2 de esos casos, 3 de esos casos hay una mujer electa, tanto al Senado como a diputados, y en ese caso no puede asumir ambas bancas y va a entrar un suplente que es varón, ¿sí? Tenemos el caso de Graciela Bianchi, ¿no? Por Aire Fresco en el Senado, que esta es la tercera vez que pasa lo mismo con esta candidata, ¿no? La primera vez que fue electa en el 2014 pasó lo mismo, ahí ella renunció a la banca en el Senado y asumió en diputados. En el 2019 asumió en el Senado y renunció a diputados, y este año en estas elecciones lo mismo. Similar al caso de Bianchi en el 2014 es el de María Fajardo, que fue electa a Soriano, en el departamento de Soriano para la Cámara de Representantes y al Senado, y ella ahí deja su lugar a Carlos Cami, que entra por ella en el Senado.
Se queda con la banca de diputados, deja la de senadores, cuyo suplente es un hombre. Exactamente. Y después el tercer caso que es de Partido Colorado es Rosario Palleiro, que fue electa por Vamos Uruguay a Montevideo, estaba en el tercer lugar de la lista de diputados, y ella ya ha declarado en medios de comunicación que va a renunciar a la banca. Y no es porque esté electa a otra banca, simplemente va a renunciar a la banca. Y en sus declaraciones ya ha dicho que esa decisión ya la había tomado cuando armaron la lista. Es decir, eso realmente es hacerle la trampa a la ley, ¿no? En ese caso no puede verse de otra manera, ¿no? ¿Y ahí qué ella pasa, figura, es una candidatura ficticia, digamos. Claro, no, pero no hay manera de intimar, no sé si está bien usada la palabra, pero de alguna No. manera hacer un control de... Estos son características del sistema electoral uruguayo que permiten hacerle trampas a la ley, ¿no? Porque se puede presentar como candidato en dos listas diferentes, se puede candidatearse para el Senado y para diputados en la misma elección. No hay nada, y las suplencias, no hay nada que rige cómo deben ser sustituidas los titulares en estos casos, ¿no? Eso era es la interesante. primera suplente. Ahí está. También, yo Sí. quiero decir, también tenemos dos casos que son casos del Frente Amplio. Son un poco diferentes, porque uno es el caso de Cristina Lustenberg, que de hecho estaría electa tanto por la lista del MPP al Senado como por la lista de la vertiente artiguista, ¿sí? Porque la vertiente artiguista logra una banca en el Senado. En este caso es una cuestión de una alianza electoral que se genera en el Senado, un sublema que permite que Cristina sea electa por las dos listas, y en ambos casos figura como su primer suplente Edgardo Ortuño. Entonces también en ese caso va a entrar un varón en su lugar. Y el otro caso es el caso de Cecilia Cairo, que es electa al Senado y a diputados en Montevideo por el MPP. Entonces, cuando ella asume en el Senado, va a ser sustituida en diputados por Gabriel Bonfrisco, ¿sí? Es un caso muy diferente, ¿no? La cantidad de bancas, como tú bien decías, ¿no? El MPP gana 9 bancas en el Senado. Esto es algo insólito, ¿sí? Hasta ahora el máximo, en las últimas elecciones ganó 5 bancas, esa misma lista, y anterior a eso había ganado 6 bancas, era el máximo. Entonces, es un paso muy importante, ¿no? Y de hecho, en diputados lo que pasa es que entra, ¿no?, por un sistema de suplencia mixto, el primer titular que no es electo, y es el caso que es un varón. Me gustaría que explicaras brevemente, porque ya se nos termina el tiempo, pero que es interesante la explicación de por qué no solucionaría el problema el hecho de que cada titular tuviera un suplente del mismo género. Es decir, que si cambia... Claro, no pero existan eso lo estas- que haría es congelar los datos como están, como resulta de las elecciones. Entonces eso tampoco, bueno, podría ser que no entraran varones por mujeres, pero tampoco entrarían mujeres por varones. Y en estas elecciones hay 3 mujeres electas a la Cámara de Representantes que van como suplentes, pero que van a asumir como titulares porque el titular fue electo al Senado. Este es el caso de Eliane Castro, que es suplente de Ojeda en Montevideo. Ojeda electo al Senado. Gisela Araujo, 2 casos en Cerro Largo. Gisela Araujo por el MPP, que sustituye a Alfredo Frati, y Graciela Echenique, que de la Alianza País, que sustituye a Sergio Botana. Entonces ahí vamos a tener en Cerro Largo... Le agrego otro. La hija de Salle, el electo es Salle. Sí, es verdad. El electo en Canelones es Salle como electo, titular. exacto, Sí, y al sí, renunciar, es porque verdad. elige la banca de Montevideo, Claro. entra su hija. Entra su hija, sí. Ahí está. Y él, si hubiera entrado también por Canelones... Era igual lo mismo es porque- igual, sí. Tanto Cabildo Abierto como Identidad Soberana tienen paridad, en definitiva, en su Tienen banca. paridad en su bancada porque tienen una bancada muy chica. Sí. Sí. También, capaz que un último dato, si hay Sí, tiempo, sí. que me parece interesante que tú también lo habías mencionado, Leo, ¿no? Que los departamentos del interior también tenemos una novedad.
dejando de lado Montevideo y Canelones, que son departamentos grandes, de los departamentos chicos, hay 11 que van a tener representación femenina. Hasta ahora solamente en una elección habíamos llegado a 7 departamentos. Muy bien. Entonces eso es también un avance, poquito a poquito Muy vamos bien. acercando. Muchas gracias, Nicky Johnson, Gracias. muy interesante. Como Gracias siempre. a ustedes. Muchísimas gracias. Ahora sí.